Bien, entonces para el día de hoy eh, vamos entonces a avanzar un poco más en esa parte pues de los ejercicios de límite de funciones. Quiero entonces es que esto que estamos trabajando nos quede lo más claro posible, porque recordemos que de aquí se desprendería pues como el segundo examen parcial, ¿cierto? Entonces como para tenerlo pues como presente. Hay algunos ejercicios de límite de funciones que son un poquito más elaborados que otros, pero la idea entonces es que nosotros estemos lo más preparados posible para que cuando hagamos entonces el parcial no tener ninguna dificultad. ¿Sí? El espacio de la clase para todos, el espacio de la clase, la idea es que más que escucharme pues como a mí, es que yo los logre entonces a ustedes escuchar, que les logre entonces aclarar las dudas, ¿sí? Porque esa es la intención, ¿cierto? Que ustedes queden como lo mejor preparados en el momento pues como de la tutoría. Listo. Entonces vamos a empezar con una serie de ejercicios. Vamos a practicar entonces con una serie de ejercicios acá. A partir de esos ejercicios yo les voy a ir formulando entonces algunas preguntas a ustedes para que eh, así entonces vayamos repasando pues como lo que estamos trabajando. Y sobre todo que estemos preparados porque ya creo que se nos aproxima muy pronto. Se nos aproxima entonces el segundo examen parcial. Vamos a mirar entonces ese ejercicio. Dice, límite cuando x tiende a 2 de x a la 3 menos 4x más 1 sobre 5x menos 2. Entonces recordemos que cuando tenemos ejercicios del límite, lo que uno verifica primero es que si el límite se indetermina o no, ¿cierto? Entonces les pregunto, ¿este límite se indetermina? ¿Qué podríamos hacer para verificar si el límite se indetermina o no? Me pueden escribir por el chat o pueden activar sus micrófonos y hablar pues con tranquilidad. Reemplazar, ¿no, profe? Reemplazamos, exacto, listo. Entonces si vamos a reemplazar, recuerden pues que lo primero que yo les decía a ustedes, para que verifiquen pues, si el límite se indetermina o no, entonces reemplacen y verifiquen sea en el denominador, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí límite cuando x tiende a 2, entonces en el denominador nos quedaría 5 por 2 menos 2, ¿cierto? Reemplazamos exactamente como dice el compañero el valor de x. Y aquí nos damos cuenta que 5 por 2 daría 10 y 10 menos 2 daría 8. Aquí en el denominador tenemos entonces es un 8, ¿cierto? Por lo tanto, no nos da 0, entonces podemos reemplazar con confianza en el numerador. Entonces nos quedaría x, pero x vale 2 elevado a la 3, menos 4 por 2 más 1, ¿sí? Y ese nos va a dar entonces 2 a la 3 daría 8, ¿cierto? Menos 4 por 2 daría 8, entonces sería 8 menos 8, 0, más 1, te daría 1, o sea que nos va a quedar es un octavo, ¿sí? Ese sería entonces el límite para esta función. Y ese límite pues no se indetermina, ¿cierto? Ese límite allí no tiene ningún proceso pues, de indeterminación. Entonces por eso sale fácil pues simplemente reemplazando de forma directa. Muy bien. Listo. Ahora vamos a verificar este otro. Límite cuando x tiende a 0 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos x. Listo. En este caso, bueno, reemplazamos. ¿Se indetermina? ¿No se indetermina? ¿Cuánto nos daría el límite de esa función?
Profe, yo creo que esto da 0. Daría 0, ¿cierto? Porque, pues, sí, claro. Si reemplazamos aquí entonces, cuando x vale 0, quedaría 0 al cuadrado menos 0, pues 0 menos 0 daría 0, ¿cierto? Entonces, si el límite allí se nos está indeterminando, entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? ¿Cómo haríamos entonces para resolver el ejercicio? ¿Qué aplicamos aquí entonces? Profesor, si no se puede factorizar, se aplican las derivadas. Listo, pero intentemos factorizar. ¿Podríamos factorizar aquí la expresión? ¿Podríamos factorizar la expresión? ¿Quién me dice sí, no? ¿Cómo lo factorizaríamos? Hágale, con confianza intentemos aquí entre todos porque la idea es esa, la idea es que de pronto eh, logremos hacer el ejercicio, ¿cierto? Y que de pronto nos quede claro. O sea, es muy fácil de pronto a veces cuando yo lo hago, ¿sí? Cuando yo lo hago, pero la idea es que ustedes se enfrenten pues como al hecho de resolver un ejercicio nuevo y no se preocupen en ese momento si se equivocan, ¿cierto? Porque en el momento del parcial van a estar de pronto un poco solos, entonces la idea es que ustedes ahora que estamos acompañados, que están conmigo, entonces ustedes se puedan dar entonces como a la posibilidad de aprenderlo pues haciendo el ejercicio, ¿sí? Miren, decíamos, bueno, si lo reemplazamos, claro, nos quedaría entonces x vale 0, 0 al cuadrado menos 0, pues eso nos va a dar entonces 0 en el denominador. En el numerador no nos da 0, ¿por qué? Porque nos daría entonces 0 menos 1 y eso entonces nos va a dar aquí es menos 1. Pero recordemos que toda división entre 0, eso es indeterminado, ¿cierto? Entonces nos tocaría, como dice el compañero, factorizar o aplicar lo de derivadas. Pues no es tanto lo de derivadas, es la regla de Hopital, ¿cierto? Si factorizamos, ¿cómo quedaría? O si aplicamos la regla de Hopital, ¿cómo quedaría? ¿Se acuerdan? Que si aplicamos la regla de Hopital, por ejemplo, que es fácil, o si aplicamos, o qué caso de factorización podríamos aplicar aquí. ¿Sí? Bien, vamos entonces por factorización. Entonces, cuando miramos factorización, entonces miramos aquí primero. En el numerador tenemos es x menos 1. En un x menos 1, mire que no tienen, o sea, hay una diferencia, ¿sí? Uno puede intentar entonces eso, verificar que si hay una diferencia. Bueno, el 1 tiene raíz cuadrada, ¿cierto? Pero la x no tiene raíz cuadrada. Entonces no podemos decir que esto es una diferencia de cuadrados en el numerador. En el denominador también tenemos un signo menos, o sea, dos términos que se están restando. Bueno, el primero tiene x a la 2, o sea, este tiene raíz cuadrada, pero el x a la 1 no tiene raíz cuadrada, o sea que tampoco aquí hay una diferencia de cuadrados, que es lo primero que de pronto se nos puede ocurrir a nosotros cuando intentamos factorizar la expresión. ¿Sí? Recordemos entonces que por allá tenemos un resumen que debemos de haber verificado pues con los casos de factorización, ¿cierto? Entonces ya sabemos entonces que diferencia de cuadrados no podríamos aplicar. Bien, lo otro que tenemos en los casos de factorización son trinomios, pero para aplicar trinomios deben haber tres términos y aquí apenas tenemos dos en cada término. Aquí hay dos términos, aquí hay dos términos, entonces no podemos aplicar ningún caso de factorización que nos hable de trinomios. ¿Sí? Entonces ya no podríamos aplicar pues ninguno de esos otros casos de factorización. Pero sí hay un caso de factorización, que es el primero, ¿sí? El primer caso de factorización que se llama factor común. Entonces, por ejemplo, en x
Y en 1 no hay términos comunes, pero aquí sí tenemos x a la 2 menos x. Aquí lo que hay en común es la x. Entonces podemos aplicar factor común. ¿Sí? Entonces nos quedaría la siguiente forma. Bueno, voy a colocar aquí que lo vamos a aplicar es factor común. ¿Sí? Entonces tendríamos el siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de x menos 1 sobre x a la 2 menos x. Entonces va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de x menos 1, ¿cierto? En el numerador nos dijimos que no podíamos aplicar nada, no hay factor común, pero en el denominador sí. Entonces, ¿cuál es el factor común que dijimos entonces? La x, ¿cierto? Es el término que se repite en ambos, la x, ¿cierto? Y que en términos de factor común, cuando hablamos de factor común, uno lo que toma es la parte literal con el menor exponente, entonces en este caso sería la x a la 1, ¿sí? Entonces nuestro factor común sería x, y ahora sí que multiplica. ¿Y cómo aplica entonces el factor común? ¿Qué queda aquí dentro de este paréntesis? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué términos quedan aquí dentro del paréntesis? Bien, ¿qué se hace entonces? Miren, esta variable o este factor común, este término que es el común, se va a dividir a cada uno de los términos de acá. Entonces sería x a la 2 dividido x, lo que uno hace es restar los exponentes. 2 menos 1, 1, o sea que quedaría x a la 1. ¿Sí? El signo menos del término pues original. Y aquí otra vez dividimos. X dividido x, ¿cierto? Entonces un número dividido por sí mismo siempre nos va a dar 1. O sea, x dividido x, se nos quedaría 1. Ya tenemos entonces nuestro factor común. ¿Sí? Recordemos que ¿por qué factor común? Pues si nosotros multiplicamos aquí, aplicamos propiedad distributiva, voy a desfactorizar nuevamente, x por x nos va a quedar x a la 2, el signo de la operación que es menos, x por 1 nos va a dar entonces x. Mire que esto que tenemos aquí es el mismo término que tenemos entonces acá, ¿cierto? Por eso esta expresión que tenemos, x que multiplica a x menos 1, es el factor común de nuestro término original acá. Listo, entonces aplicamos factor común y nos damos entonces enseguida cuenta que tenemos dos términos que son semejantes, x menos 1, y en el denominador también tenemos entonces un x menos 1. Entonces podríamos entonces nosotros ya ahí simplificar x menos 1 con x menos 1. ¿Qué nos queda entonces? ¿Nos queda qué? X, Límite, sí, cuando x tiende a 0, ¿de qué? Si aquí cancelamos todo el término, entonces aquí nos quedaría un 1 en el numerador, ¿cierto? Sobre x, ¿sí? Un 1 sobre x. Pero aún así, ahora si yo verifico esto, lo reemplazo pues para encontrar entonces el límite, encuentro nuevamente que límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 0. Y recordemos que la división entre 0, ¿cierto? Aquí no está definida. Entonces eso es indeterminado todavía. ¿Sí? Entonces aquí me explicaría esto que, bueno, ya tengo simplemente el límite de 1 sobre x, ¿cierto? Esto ya no podría yo factorizarlo de ninguna otra manera. Entonces sí me tocaría entonces aplicar lo que decía el compañero, pues aplicar Hopital, ¿cierto? Bien, por Hopital entonces nos quedaría lo siguiente, ¿sí? Por Hopital entonces nos quedaría lo siguiente. Tenemos ese límite, simplemente ahora es la expresión un poquito más sencilla, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, ¿cierto? Entonces, aplicando la regla de Hopital, nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de. ¿Recuerdan aquí? ¿Qué se hace entonces para aplicar la regla de Hopital?
Recuerden que la regla de Hospital entonces dice que lo que tenemos que hacer es derivar, ¿cierto? Entonces el numerador derivar el denominador, ¿sí? Entonces derivada de 1, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la derivada de una constante? La derivada de una constante siempre nos va a dar 0, ¿sí? Y la derivada de x, bien, la derivada de x siempre va a ser 1. O sea, cuando tenemos la variable con el exponente 1 y el coeficiente 1, entonces simplemente nos queda el coeficiente, en este caso pues es 1, que no se escribe acá porque recordemos que el 1 como coeficiente o como exponente no se determina, ¿cierto? Entonces la derivada nos daría 1. Y cuando tenemos 0 sobre 1, esto sí se puede hacer. 0 dividido 1 nos va a dar 0, o sea, nos va a quedar simplemente es el límite cuando x tiende a 0 de 0. Y sabemos que el límite de una constante es la misma constante, ¿cierto? El límite de una constante es la misma constante. Entonces, el límite de la función sería simplemente 0. ¿Sí? Sería simplemente 0. Entonces, como para que tengamos en cuenta aquí, cómo podríamos nosotros entonces aplicar reglas de límite para calcular entre algunos ejercicios. El compañero nos decía ahorita que podríamos haber entonces aplicado Hopital desde un principio, ¿cierto? Bueno, que si no es factorizable, entonces podemos aplicar Hopital. Vamos a intentar entonces hacer Hopital desde un principio para que nos demos cuenta de algo. El mismo ejercicio, ¿sí? Un momento. Miren, tenemos el mismo ejercicio. Miren que voy a hacer aquí, ¿qué cambio voy a hacer? Aquí nosotros lo primero que hicimos fue factorizar, ¿cierto? Aplicar factor común y aún así nos dio un determinado. Entonces, como nos dio un determinado, entonces aplicamos Hopital porque ya no podíamos factorizar más la expresión, ¿sí? Si hubiésemos aplicado Hopital desde el principio, como nos lo planteó el compañero, entonces, ¿qué hubiese pasado aquí? Que tendríamos entonces lo siguiente. Listo, entonces voy a colocar aquí que lo vamos a hacer de una por Hopital, ¿sí? Entonces tendríamos entonces lo siguiente. Si aplicamos Hopital, entonces podemos entonces derivar el numerador, derivar el denominador. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 0. Qué pena. Límite cuando x tiende a 0 de. Entonces aplicamos derivada. Derivada de x, sabemos ya que es 1 menos derivada de 0, perdón, derivada de 1, que es una constante, nos va a dar 0. En el denominador tenemos x a la 2, derivada de x a la 2. ¿Cuánto es la derivada de x a la 2? Recordemos que en este caso el exponente entonces pasa a multiplicar y al exponente se le resta 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar es simplemente 2x menos derivada de x, que ya saben entonces que eso es 1, ¿sí? O sea que allí nos quedaría entonces es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2x menos 1. Si reemplazamos entonces nuestro límite, cuando x vale 0, entonces nos va a quedar lo siguiente. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre 2 por 0 menos 1. ¿Sí? Entonces tenemos 2 por 0, entonces nos va a dar 0. Y aquí entonces nos quedaría simplemente es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre menos 1, ¿cierto?
¿Y cuánto da 1 dividido menos 1? Se nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de menos 1. ¿Sí? Recordemos que 1 dividido por 1, pues, aquí aplicamos la ley de signo. 1 dividido 1 daría 1, entonces quedaría antes simplemente el menos 1. Y aquí podemos aplicar entonces otra vez la definición de límite de una constante. ¿Cierto? Del límite de una constante siempre va a ser la misma constante. Entonces, aquí, en ese caso, pues, aplicando la regla de Hopital de aquel ejercicio, la respuesta entonces sería menos 1. ¿Por qué nos cambió con respecto al primero? Límite de una constante 0. Y aquí nos va a dar entonces 1. No, estaría bien aquí. Bien, sí, habiéndolo factorizado, entonces que el ejercicio nos cambia un poco pues como el límite de la función, ¿cierto? Porque cuando lo factorizamos inicialmente, lo que nos muestra entonces es que se cancelan los dos términos que son comunes. Tengo una pregunta, profe. Buenos días. Muy buenos días. Sí, claro, dígame. Profe, como dijo el compañero, profe, cuando vemos que una función está indeterminada, no podemos pasar a aplicar de una vez la regla de Hopital para uno no enredarse para ver qué factor va a aplicar o qué va a aplicar en la factorización, sino que de una vez se pasa a aplicar la regla de Hopital, así como hizo usted ahí en la segunda parte. Claro, claro que sí. Se puede aplicar allí. Sí, podemos aplicar entonces regla de Hopital enseguida para que entonces de pronto no... O sea, si verificamos que no hay determinado, ¿cierto? Entonces podríamos aplicar regla de Hopital enseguida. Claro que sí. Como en este caso, pues que lo hice aquí de forma directa. Eso sí es verdad. Pero miren que no siempre entonces la regla de Hopital nos va a ayudar, porque miren aquí este caso que les voy a plantear. Bueno, el siguiente. Tenemos entonces ahora límite cuando x tiende a 0 de 2 más x al cubo menos 2 al cubo. Sobre x. Sabemos aquí que de forma directa, si lo reemplazamos, ¿cierto? Entonces nos va a dar 0 en el denominador y eso entonces se va a indeterminar. ¿Sí? Es más, esta expresión nos va a dar 0 sobre 0. ¿Por qué? Porque si aplicamos aquí que este es 0, ¿cierto? Entonces nos quedaría apenas 2 elevado a la 3 menos 2 elevado a la 3. Te va a dar 2 elevado a la 3 menos 2 a la 3. Nos va a dar 0 enseguida. Entonces el límite está indeterminado. ¿Sí? Si intentamos aplicar Hopital, pues nosotros sabemos aquí que la derivada de x es 1. Pero entonces en este caso que tenemos es un binomio al cuadrado, al cubo, perdón. ¿Sí? Un binomio al cubo, entonces ¿cómo aplicamos Hopital aquí? Pues con lo que sabemos hasta el momento, no tenemos la herramienta como para aplicar esto. En la regla de Hopital, quizá para aplicar derivada aquí en esta expresión, es el 2 más x elevado a la 3. ¿Sí? Si fuese simplemente el 2 a la 3, pues sí sabemos que eso es una constante. Si fuese x a la 3, sí sabemos entonces aplicar Hopital, porque aquí lo que hacemos básicamente es que el exponente pasa, pues si nuestra función fuese así, entonces nuestra derivada entonces quedaría que el exponente pasa a multiplicar, daría 3x y al exponente se le resta 1, entonces quedaría 2. Pero allá tenemos es 2 menos x elevado a la 3. Entonces en ese caso ya no podríamos aplicar las reglas que conocemos. ¿Sí? Que si hay otras reglas que podríamos aplicar acá, sí, claro. Pero esas las vamos a ver entonces más adelantico porque ya eso viene entonces con lo que son reglas de la cadena y reglas entonces para derivar funciones exponenciales compuestas. Bien, entonces aquí sí nos tocaría buscar de qué manera podríamos nosotros entonces factorizar la expresión. ¿Sí? Aquí entonces podemos nosotros aplicar varias formas. Uno es que entonces podemos darnos cuenta que esto que tenemos aquí en el numerador, porque en el denominador tenemos un solo término que es x, entonces no es factorizable por acá, pero en el denominador sí encontramos entonces que tenemos una diferencia de dos términos que están elevados al cubo. ¿Sí? Entonces podemos aplicar entonces ese caso de que se llama diferencia de cubos, por un lado.
Otro es que tenemos entonces aquí en el primer término del numerador, perdón, tenemos el 2 más x elevado al cubo. Entonces eso, aquí podemos aplicar entonces el cubo de un binomio, ¿sí? Entonces podríamos aplicar primero factorizando esta expresión para ver entonces qué resultado tendríamos, ¿sí? Vamos a hacerlo por este lado para ver qué nos resulta. Entonces nos va a quedar aquí lo siguiente: límite cuando x tiende a 0 de 2 más x elevado al cubo menos 2 al cubo sobre x. Entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de... Entonces, como les decía, vamos entonces a factorizar el cubo del binomio. Recordemos que cuando hablamos de cubo del binomio, voy a colocar por acá una notica pues como el caso de factorización, cómo se expresaría, la forma general sería a más b al cubo. Entonces dice que eso es, se escribe el cubo del primer término más 3 veces el cuadrado del primer término por el segundo término más 3 veces el primer término por el cuadrado del segundo término más el segundo término al cubo. Miren que en ese caso, ¿qué se nos está pasando? Empezamos con el a a la 3, luego pasaría a la 2, a la 1 y aquí entonces a la 0, o sea, no aparece. Y en el caso de la b, entonces arrancamos de atrás hacia adelante, como de forma inversa, pues como a lo que hicimos con la a. Entonces, mira, aquí sería b a la 0, b a la 1, b a la 2, b a la 3, ¿cierto? Entonces, mientras el a los exponentes iban disminuyendo, la b los exponentes iban aumentando. Entonces, pues es una forma pues como de verlo, ¿cierto? Entonces, este caso podemos entonces aplicar aquí. Tenemos entonces, ese es nuestro cubo de binomio. Voy a dejarlo aquí y vamos entonces a aplicar. Entonces tendríamos nuestra primer término es a a la 2, pues perdón, el 2, entonces quedaría 2 a la 3, ¿sí? Más 3 veces el primer término al cuadrado, o sea 2 a la 2, por el segundo término, por b, perdón, por x en nuestro caso, yo creo que es x es nuestro segundo término, más 3 veces nuestro primer término, que es 2, por el segundo término al cuadrado, o sea x a la 2, más, ¿cierto? Mire, ya vamos entonces por el segundo, tenemos 1, 2, 3 términos, mire, 1, 2, 3 términos, nos falta el último, o sea, en este caso el b a la 3, que para nosotros sería la x a la 3, ¿cierto? Menos el 2 a la 3 que tenemos aquí pues como término, ¿cierto? Es este que está acá, el 2 a la 3, que no lo resolví, no lo desarrollé. ¿Por qué no lo desarrollé? Porque al principio tenemos un 2 a la 3, entonces podríamos nosotros, estos dos términos que son semejantes, miren, 2 a la 3 y 2 a la 3, como uno es positivo y el otro es negativo, entonces podemos cancelar, ¿cierto? Entonces cancelamos. Y aquí sí nos quedaría entonces lo siguiente. Se nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de, y vamos entonces a resolver lo que nos queda aquí, 2 a la 2. 2 a la 2 daría 4, y 4 por 3 daría 12. 12 por x, se nos va a dar eso allí, 12x. ¿Sí? Lo que hicimos fue resolver este producto que tenemos aquí. Ahora más, hay que resolver este otro producto que tenemos acá, y es 3 por 2, 6, y 6 por x a la 2, se nos va a dar 6x a la 2, más 6x a la 2, ¿sí? Más, y aquí al final tenemos es un x elevado a la 3, como no tenemos más términos allí, se nos quedaría así enseguida, sobre nuestro denominador x. Pero aún así, miren, cancelamos estos dos términos, ¿cierto? Pero esto no nos ayuda entonces a encontrar, a quitar esta x que está aquí.
que es la que nos está haciendo la indeterminación, ¿cierto? Nos está aplicando la indeterminación. Entonces, en este caso, tendríamos otra vez que volver a trabajar con nuestro numerador a ver qué término encontramos entonces aquí o qué podríamos entonces nosotros aplicar. Entonces, como está indeterminado, entonces podríamos verificar lo siguiente. ¿Sí? Podríamos entonces verificar es que tenemos, por un lado es que podríamos aplicar factor común en el numerador, ¿cierto? O aplicar hospital. Es una forma pues como de hacer. ¿Sí? Aplicar factor común en el denominador o aplicar hospital. Si aplicamos factor común en el numerador, entonces lo que tienen en común, por ejemplo, aquí, bueno, el 12 y el 6 son múltiplos comunes, ¿cierto? O sea, el 12 se puede dividir entre 6 y el 6 se puede dividir entre 6, pero acá este número, el x a la 3, no tiene coeficiente, y el coeficiente sería entonces 1. Entonces no es factor común en los coeficientes, pero en las letras sí tenemos x a la 2 y x a la 3. Entonces el factor común allí sería entonces x. Entonces si identificamos que nuestro factor común es x, entonces nos queda lo siguiente: límite cuando x tiende a 0 de factor común x que multiplica, y entonces colocamos dentro del paréntesis los términos del resultado de la división de todos esos números dividido entre x. Entonces 12x dividido x, se cancelan, se restan las x menos x daría 0, entonces nos queda solamente el número, el coeficiente 12, más 6x a la 2 dividido x, entonces nos va a quedar x a la 2 dividido x, y restan los exponentes, 2 menos 1 daría 1, o sea nos va a quedar 6x solamente, más x a la 3 dividido x, te restamos los exponentes, 3 menos 1, recordemos que aquí exponentes es como si fuese un 1, pues, entonces 3 menos 1 daría 2, o sea nos quedaría x a la 2 solamente, sobre nuestro denominador que es x. Entonces mire que aquí ya sí tenemos entonces un factor común, este x que está multiplicando en esta expresión y este x que está dividiendo. Entonces sí ya podríamos nosotros simplificar, x y x se cancelan, y nos queda entonces a nosotros un límite de una función que es lineal, pues un polinomio. Nos va a quedar 12 más 6x más x a la 2. Ahí sí, si lo evaluamos, cuando x vale 0, entonces nos va a dar simplemente que nuestro límite es 12. Bueno, coloqué aquí la respuesta de forma directa. ¿Por qué? Porque recordemos que si colocamos 0 aquí, cuando x vale 0, entonces 6 por 0 daría 0, y x a la 2, pues 0 a la 2 daría 0. O sea que nos va a quedar 12 más 0 más 0, pues la respuesta entonces va a ser 12. ¿Sí? Entonces, aquí entonces voy a colocar en este caso, pues aquí aplicamos fue factor común primero. ¿Sí? En este caso aquí aplicamos fue factor común, y en ese, para poderlo resolver, voy a colocar aquí una flecha, me van a disculpar aquí el desorden un poquitico. Aquí lo que hicimos fue cubo de un binomio. O sea, para pasar de este término a este término aplicamos cubo de un binomio. ¿Qué es el cubo de un binomio? Esta expresión que hicimos acá, esta reglita que tenemos acá. Y para pasar de este término a este, o de este paso a este paso, entonces aplicamos fue factor común. ¿Sí? Como para tenerlo allí presente de cómo podríamos nosotros resolver esa expresión. Muy bien. ¿Hasta allí preguntas? No, profe, como le venía diciendo, profe, pues en mi caso, profe, en este tema que estamos viendo, profe, es saber qué tipo de factorización vamos a aplicar, profe, porque es que, imagínate, profe, son 7 casos de factor, de factorización que hay, para saber cuál es el que vamos a aplicar, profe, ahí que le estoy viendo como la duda, como el inconveniente. Claro, es que de esos, pues, por eso les decía a ustedes en las clases anteriores,
Es importante, y antes de que empecemos ese tema, yo le dije, es importante que repasen los casos de factorización, porque no siempre van a salirnos así como de forma directa, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos está pues como truncando aquí que el ejercicio salga de forma rápida, ¿sí? Entonces por eso es necesario que nos sentemos un poquitico y revisemos entonces los casos de factorización, que ustedes los trabajaron el semestre pasado, por eso yo no me devolví pues como a revisárselo. Sin embargo, yo les mandé a ustedes desde la semana, pues ya hace 15 días, les había compartido entonces un resumen de los casos de factorización. Igual tenemos en internet mucha información de cómo podemos entonces nosotros de repasar, básicamente es como de repasar los casos de factorización para que verifiquemos, para que entonces hagamos práctica. Aquí sí es de mucha práctica, eso sí es verdad. Entonces miren, por ejemplo, por eso yo les decía a ustedes, ¿por qué si nos toca mirar los casos de factorización? Porque es que este ejercicio que tenemos aquí, este que acabamos de hacer, no sale de una pues como por Hospital, porque no tenemos la herramienta todavía de cómo derivar 2 más x elevado al cubo, ¿cierto? Entonces nos tocaba factorizar en este caso, ¿sí? Muy bien, entonces miremos aquí ahora, miremos este nuevo ejercicio, aunque se puede aplicar por Hospital, de pronto creo que de forma directa. La intención de pronto de hoy es que hagamos ejercicios en los que podamos nosotros revisar cómo se aplican los casos de factorización. Entonces mira, aquí tenemos x a la 2 menos 2x menos 15 sobre x menos 5. ¿Sí? Este ejercicio nos damos cuenta entonces que el límite de la función cuando x vale 5 nos va a dar aquí 5 menos 5 nos daría 0, ¿cierto? Es un ejercicio pues que se va a indeterminar de forma directa. Si lo reemplazamos de forma directa, nos damos cuenta entonces que en el denominador nos va a quedar es 5 menos 5 y eso entonces va a dar 0 y obviamente eso es indeterminado, ¿cierto? Bien, sé que lo podemos hacer por Hospital, pero ¿cómo podríamos nosotros haciéndolo por factorización? Porque es como lo que quiero que verifiquemos, que ustedes se llenen pues como herramientas para poder entonces revisar pues como por factorización el término. Si es por factorización, entonces ¿cómo podríamos factorizar acá? Ahí se, ahí se utilizaría de la forma a la 2 más b, ¿cómo es que es? X al revés, el trinomio cuadrado perfecto, profe. Vamos a mirar si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Ojo, tenemos entonces, para que sea un trinomio cuadrado perfecto, miren lo que pasa aquí. Yo voy a hacer algo aquí pequeño. Tengo a más b al cuadrado, ¿cierto? Un binomio, eso es un binomio cuadrado. Cuando yo factorizo esto, entonces dice que es el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Sí? Eso es la factorización de este término, nos va a resultar esto que está acá. La regla dice que es el cuadrado del primer término más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Ahora, si yo tengo una expresión como esta, a a la 2, a a la 2 más 2ab más b a la 2, entonces yo puedo desfactorizar aplicando ahora sí un trinomio cuadrado perfecto. Para que sea trinomio cuadrado perfecto, como lo es eso que estoy haciendo aquí al frente, aquí al lado, entonces yo tengo que aplicar lo siguiente. El primer término y el último término tienen que tener raíz cuadrada, ¿cierto? O sea, si yo saco raíz cuadrada de esto, me va a pasar lo siguiente. Raíz cuadrada de a a la 2 es a, raíz cuadrada de b a la 2 es b. Y en la mitad, el término del medio me debe cumplir lo siguiente. Debe ser 2 veces la multiplicación del primero por el segundo. O sea, yo al multiplicar así,
de esta forma lineal me debe resultar ese término de acá. ¿Sí? Al yo resolver esta multiplicación, me debe aparecer este número de acá. Entonces, 2a por 2 daría 2a, por b daría 2ab. Resulta este término de acá. ¿Cierto? Pero en este caso, profe, perdón, sería de la forma x a la 2 más bx más c. exacto. Entonces, en ese caso, pues, este término que tengo aquí no sería un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque el x a la 2 sí tiene raíz cuadrada, pero el 15 no tiene raíz cuadrada. Entonces, por eso no puedo decir que es trinomio cuadrado perfecto. Pero si hay otro caso de factorización, como lo menciona el compañero Anderson, ¿cierto? Que es el que está aquí, sí, Anderson, que es el siguiente. Hay una expresión que es aquí sería x a la 2 más bx más c. Eso es un trinomio de la forma de x a la 2 más bx más c. Aquí sí nosotros podríamos aplicar ese caso de factorización. ¿Por qué? Condiciones que nos dice. El primer término tiene que tener raíz cuadrada, pues aquí está. En el segundo término debe aparecer la raíz cuadrada del primer término, ¿cierto? Entonces, raíz cuadrada de x a la 2 es x, ahí está. Y el tercer término es un término que es independiente, o sea, una constante c. Mira, aquí está, una constante c. Lo otro es que el primer término tiene que tener coeficiente 1 y ser positivo. Pues aquí tenemos 1 y es positivo. Entonces, en ese caso, podríamos aplicar, ahora sí, el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces dice que para factorizar de ese término, entonces tenemos que aplicar, o de esa forma, tenemos que aplicar entonces dos paréntesis, ¿sí? Voy aquí mi denominador porque aquí no vamos a factorizar. Y entonces, para factorizar el numerador que tenemos, entonces, aplicamos, sacamos raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de x a la 2, x, este va a ser el primer término de cada uno de nuestros paréntesis. Ahora, los signos para los paréntesis, recuerden entonces que hacemos lo siguiente, multiplicamos el signo del primer término por el segundo término para el primer paréntesis, más por menos te daría menos en el primer paréntesis. Para el segundo paréntesis, multiplicación del signo del segundo término por el del tercero, menos por menos te daría más. Entonces, más para el segundo paréntesis. Y ahora sí, buscamos dos números entonces que multiplicados nos den 15 y que restados, porque los signos son diferentes, ¿cierto? Menos y más acá, y que restados nos den 2. ¿Cuáles serían? Dos números que multiplicados nos den 15 y que restados nos den 2. 3 y 5. Correcto. Menos 5 y más 3. Correcto, Andrés. Colocamos entonces con el mayor valor absoluto de primero. Entonces el 5 primero y 3 al final. Y es correcto, ¿cierto? Menos 3 menos 5 por 3 daría menos 15 y menos 5 más 3 daría menos 2. ¿Cierto? Mira, ahí está factorizado. Entonces recordemos, tenemos la forma x a la 2 más bx más c. Sacamos raíz cuadrada del primer término, aplicamos la ley del signo y luego entonces buscamos dos términos que multiplicados nos den c, el término independiente, y que sumados o restados nos den b, el coeficiente del segundo término. Eso es lo que estaban buscando acá. ¿Sí? Listo, entonces si continuamos nuestro ejercicio nos damos cuenta entonces que tenemos dos términos que son comunes, x menos 5 que multiplica con x menos 5 que divide, se cancela, y nos queda entonces nuestro límite cuando x tiende a 5 de x más 3, y ahí sí te podemos reemplazarlo, ¿sí? Entonces sería 5 más 3 y eso nos va a dar entonces 8. ¿Sí? Y ese sería entonces nuestro ejercicio. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué les digo que revisemos pues como los casos de factorización? Que es lo que estoy intentando pues, que hagamos hoy. Porque posiblemente entonces en el examen yo les coloco a ustedes es el ejercicio, no simplemente les pida la pregunta, sino que les pide entonces que verifiquemos el procedimiento. ¿Cierto? Que verifiquemos el procedimiento. Entonces cuando aplicamos el procedimiento, entonces toca mirar es que si fue que aplicaron Hopital o fue que entonces se aplicó factorización.
Yo les decía a ustedes, este límite se indetermina, ¿cierto? Pero si se indetermina, entonces si aplicamos Hospital, ¿qué hubiese pasado? Si hubiésemos aplicado Hospital. Miren que aquí lo voy a aplicar de forma arbitraria. El ejercicio nos dio entonces como respuesta 8, ¿cierto? El límite de la función te va a ser 8. Pero si aplicamos Hospital, nos pasa lo siguiente. ¿Sí? Entonces vamos a ver si nos va a dar lo mismo. Vamos a aplicar Hospital. Entonces vamos a factorizar enseguida numerador, denominador. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 5 de x a la 2 menos 2x menos 15 sobre x menos 5. Entonces nos va a dar S. Aplicando Hospital. Derivada de x a la 2. Ya saben entonces que es 2x. Menos derivada de 2x. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Aquí. Recordemos aquí. Que ese de x a la 2 es 2x. ¿Por qué? Porque el exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1, ¿cierto? Entonces nos quedaría solamente 2 elevado a la 1. Perdón, 2x elevado a la 1. Pero acá, derivada de menos 2x. Derivada de 2x, ¿cuánto es? Recordemos que cuando la variable tiene exponente 1, eso, cuando la variable tiene exponente 1, nos va a quedar entonces, sería 1 menos 1 daría 0, o sea, la variable desaparece, nos queda solamente el coeficiente, o aquí nos quedaría solamente es el coeficiente, entonces nos va a quedar solamente es el 2, no x, ¿cierto? Nos queda solamente el 2. ¿Sí? Eso pasa cuando el exponente de la variable es 1, solamente queda el coeficiente. Y por último tenemos derivada de menos 15. Derivada de menos 15, eso es una constante. La derivada de una constante es 0. Pero va a quedar aquí 0. Y en el denominador tendremos entonces derivada de x. Mire, el exponente es 1. Recuerden que cuando el exponente de la variable es 1, nos queda solamente el coeficiente. ¿Y cuál es el coeficiente aquí de esta x? Es 1. Menos derivada de 5. Es una constante. Y derivada de 5 es 0. O sea que nos quedaría ese límite cuando x tiende a 5 de 2x menos 2 sobre 1. Pero recordemos que todo número dividido por 1 va a dar lo mismo, ¿cierto? O sea, nos queda simplemente 2x menos 2. Ahora sí, si lo evaluamos, cuando x vale 5, entonces nos quedaría 2 por 5 menos 2. ¿Y cuánto da 2 por 5? Daría 10 menos 2. Y 10 menos 2 es igual a 8. ¿Sí? Que es entonces la misma respuesta que tenemos acá. Ojo, repito, puede ser entonces que si yo les pido la respuesta, ustedes entonces lo hagan por Hospital, que sale rapidito, pues, y les doy entonces la respuesta aquí enseguida, ¿cierto? Pero si yo les pido entonces que verifiquemos el procedimiento, entonces tienen que mirar entonces que si el procedimiento que les está mostrando fue que el límite se factorizó o si fue que el límite entonces aplicó Hospital, porque puede ser eso. ¿Sí? Entonces por eso es importante revisar pues como los casos de factorización. Listo. ¿Preguntas hasta allí? No. Listo, vamos a hacer entonces este ejercicio. Límite cuando x tiende a menos 2 de 2x a la 2 más 3x menos 2 sobre x a la 2 menos 4. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría este límite? Vamos a hacer lo siguiente. Intentemos hacerlo allá entonces ustedes y me comparten entonces como la respuesta. De pronto aquí en lo o la forma como podríamos entonces hacerlo.
Cada uno intente resolverlo, por favor, y verificamos entonces cuál sería pues como la solución al ejercicio. ¿Listo? Seguimos intentando hacerlo. Si este es un este es un ejercicio del parcial, ¿cómo lo resolverían entonces ustedes? Si le dicen, entonces, hay el límite de la función. ¿Cuánto daría el límite? Hola, hola. Repito la pregunta. ¿Cuánto daría, si ese es un ejercicio del parcial, cuánto daría el límite de la función? ¿Por dónde empezaríamos entonces para resolverlo? Profesor, primero se reemplazan los valores para ver si es indeterminado. ¿Y cuánto daría? Muy bien, sí. A mí me dio 0 menos 0 sobre menos 8. 0 sobre menos 8. Vamos a mirar. Mire que dice que x vale menos 2, ¿cierto? Entonces, mire, si lo reemplazamos, entonces nos quedaría lo siguiente. O sea, si es 0 sobre menos 8, pues no es una indeterminación, porque daría un 8 en el denominador, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Cuando x vale menos 2, entonces nos quedaría 2 que multiplica entonces a menos 2 al cuadrado, más 3 por menos 2, menos 2, sobre x al cuadrado, pero x vale menos 2, entonces quedaría menos 2 al cuadrado, menos 4. Y aquí entonces tenemos lo siguiente. Bueno, si resolvemos solamente con el denominador que es más cortico, menos 2 al cuadrado, eso sería menos por menos daría más, y 2 por 2 daría 4. O sea que eso es 4 menos 4. Y 4 menos 4 nos va a dar 0. ¿Cierto? Pues aquí ya daría indeterminado. Ahora, en el numerador nos queda lo siguiente. En el numerador tenemos es menos 2 al cuadrado, sabemos que es 4, ¿cierto? Y 4 por 2 daría 8. Tenemos 8 en el primer término. Luego tenemos 3 por menos 2, entonces nos va a dar menos 6, menos 2. Y 8 menos 6 daría 2, y 2 menos 2 daría 0. O sea, el límite es una indeterminación pues completa, de 0 sobre 0. ¿Sí? Cuando reemplacemos aquí, tengamos en cuenta que en estos casos, si como les pone, la variable es negativa, ¿cierto? Y si lo tenemos entonces aquí elevado a una potencia, entonces hay que aplicar, entonces es que el número se debe colocar entre paréntesis, porque no nos va a dar lo mismo. O sea, si yo hubiese escrito aquí menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Eso es diferente a menos 2 elevado a la 2. ¿Sí? Eso es diferente, ¿cierto? Aquí la potencia aplica tanto para el signo como para el número, y aquí en esta primera parte, o sea, en el lado izquierdo solamente la potencia aplica solamente para el 2, y aquí aplica tanto para el signo como para el número.
Si lo resuelvo de esta manera, aquí me va a dar menos 4, pero acá a la izquierda, entonces, a la derecha, perdón, entonces me va a dar es 4 positivo. ¿Sí? Entonces, de pronto, para que tengamos ahí en cuenta esta situación cuando aplicamos entonces, que vamos a reemplazar el término y que el término entonces es negativo. Listo, entonces nos da indeterminado. Entonces, ¿qué aplicaríamos aquí entonces? ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Se van de una a Hopital o aplicamos algún caso de factorización? Profe, creo que es el mismo caso de factorización que aplicamos en el ejercicio anterior, profe. En el ejercicio anterior. Listo. Miremos aquí lo que dice el compañero. En el ejercicio anterior, entonces, lo que aplicamos fue trinomio en la forma x a la 2 más bx más c, ¿cierto? Y ese tiene entre las siguientes condiciones. Que el primer término tiene coeficiente 1, exponente par, ¿cierto? Primer término, coeficiente 1, exponente par. Pero acá, nuestro término tiene coeficiente 2 y sí tiene exponente par, pero el coeficiente es un 2. O sea que no es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Porque aquí el coeficiente es diferente de 1. Pero así se puede resolver. Hay otra forma pues como de hacerlo. ¿Cómo lo haríamos? No se puede hacer con el trinomio. Profe, y la otra manera de resolver el ejercicio anterior, se resolvió de dos maneras, no, la otra manera. Sí. O sea, aplicando... Por ahí también se podría aplicar el trinomio de ax a la 2 más bx más c. Es correcto, eso es. Entonces tenemos ya dos situaciones para trabajar. Entonces, uno, aplicándole Hopital, ¿cierto? Sí. O el segundo, que sería entonces aplicando lo que dice el compañero. Dice entonces que es ax a la 2 más bx más c. Muy bien. Eso es. Entonces, miremos entonces cómo nos quedaría pues como aplicando las dos situaciones. Vamos a aplicar entonces primero, como lo que planteó pues Andrés primero fue ahí Hopital, entonces vamos a enseñar que la regla de Hopital. ¿Sí? Miren que aquí Hopital básicamente lo estamos aplicando es como de forma inmediata, ¿cierto? Sin verificar de pronto que realmente se fuese cuestión de ese indeterminado, que nos dice entonces una expresión de límites de infinito sobre infinito, aunque aquí sí. Porque si reemplazamos entonces, porque dice que Hopital se aplica cuando el límite de la función tiende entonces a infinito. Y aquí sí, así x lo reemplazamos por infinito, sería 2 por infinito al cuadrado, pues nos va a dar infinito, más 3 por infinito nos va a dar infinito. Si le restamos 2, no importa, siempre nos va a dar entonces infinito. Y aquí también, infinito al cuadrado daría pues infinito menos 4. Un infinito menos 4 sigue siendo entonces infinito. Infinito. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar Hopital enseguida. Entonces nos quedaría límite sobre x, bueno, límite cuando x tiende a menos 2 de 2x a la 2 más 3x menos 2 sobre x a la 2 menos 4. Entonces va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 2 de. Entonces, por Hopital, derivamos tanto el numerador como el denominador. Derivada de 2x a la 2, ¿cuánto es? Dos x. Pero aquí tenemos exponente que es 2. Mira que aquí, por ejemplo, cuando hacíamos derivada de x a la 2, sí nos dio 2x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Pero acá tenemos es 2x elevado a la 2. Recuerden que la regla dice que el exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1. Entonces, ¿cuánto quedaría? Sería 4x. Sería 4x. Correcto. 4x. 4x, sí. Nos va a dar 4x, ¿cierto? Más derivada de 3x. 3x.
el exponente de la x aquí es 1. Entonces, cuando el exponente es 1, nos queda solamente el coeficiente, nos queda solamente el 3. ¿Cierto? Sí, tengámoslo ahí presente. Menos derivada de 2. La derivada de una constante siempre nos va a dar 0, ¿cierto? 2. Sería 0. 0, exacto. La derivada de una constante siempre nos va a dar 0. Sobre derivada de x a la 2. 2x. X, sí, 2x. Menos derivada de 4, como es una constante, entonces nos va a dar 0. Listo, entonces el límite nos queda lo siguiente. Para quitar esos ceros de allí. Límite cuando x tiende a menos 2 de 4x más 3 4x más 3 sobre 2x. Y aquí sí ya podríamos verificar si nos determina o no. Pues podemos reemplazarlo. Entonces nos quedaría, lo voy a colocar de forma directa, 4 por menos 2 más 3 sobre 2 por menos 2, ¿cierto? ¿Y cuánto nos va a dar eso entonces ahora? 4 por menos 2 daría menos 8. ¿Sí? 4 por menos 2 daría menos 8. Y menos 8 más 3 daría entonces menos 5, ¿cierto? Entonces tenemos en el numerador menos 5. Ave María. Sobre el numerador, el denominador. Voy a colocar aquí el menos al número. Menos 2, 2 por menos 2, ¿cuánto va a dar? 2 por menos 2. Menos 4. Daría menos 4 también. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces que cuando los dos números son negativos, entonces aplicamos ley de signo. Menos por menos daría más. Entonces esto va a dar 5 cuartos, ¿cierto? Cuartos. Y ese sería entonces el límite de la función. O sea que el límite de esa expresión cuando x tiende a menos 2 es de 5 cuartos. Muy bien, pero mire, eso fue entonces aplicando Hopital de forma inmediata, ¿cierto? Es aplicando pues Hopital de forma inmediata. Pero entonces por acá el compañero también nos decía que podíamos haber hecho factorización. Claro que sí. Este es por Hopital. Pero si hubiésemos aplicado factorización, entonces, aunque el procedimiento hubiese sido un poco más largo, pero igual entonces nos daba pues como el ejercicio, ¿cierto? Voy a capturarlo aquí un momento. ¿Por qué hubiese sido un poquito más extenso? Porque entonces tocaba factorizar. O sea, si es por factorización aquí, entonces tocaba factorizar tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Aquí tenemos una expresión que es, como dice el señor, ax a la 2 más bx más c, ¿cierto? Se aplica esa expresión porque tenemos que el coeficiente del primer término es diferente de 1 y el exponente de ese término es un número par, ¿sí? Entonces aquí tocaría aplicar ese que completación del trinomio, ¿sí? Por completación del trinomio. Y en el denominador tenemos x a la 2 menos 4, entonces tenemos eso una diferencia de cuadrado. Entonces tocaría factorizar tanto el numerador como el denominador con dos factorizaciones diferentes, dos casos de factorización diferentes. Vamos a hacerlo así. Entonces para el numerador, aquí te van a colocar es completando el cuadrado. ¿Sí? Entonces voy a escribir mi término 2x a la 2 más 3x menos 2. Recuerden que para completar el cuadrado, lo que hacemos entonces es multiplicar por el coeficiente del primer término, o sea, por la a. En este caso, pues multiplicando entonces sería por 2. Y dividimos por el mismo 2 para no alterar la expresión. Entonces multiplicamos por 2 y dividimos por 2. ¿Sí? Entonces sería aquí 2 por 2, entonces nos va a dar 4 x a la 2 más
3x por 2. Recuerde que aquí entonces no se multiplica, sino que se deja entonces indicado. Entonces quedaría 3 que multiplica a 2 por x menos 2 por 2, te daría 4. Este tercer término sí se multiplica. Y se expresa entonces sobre el mismo denominador que tenemos aquí, que es 2. ¿Por qué el segundo término no lo multiplicamos? Porque aquí en el segundo término debe aparecer la raíz cuadrada del primer término. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4x a la 2? 2x. Aquí está. Entonces por eso esa multiplicación del segundo término no se resuelve. Ahora sí, entonces vamos a factorizarlo como si fuese un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. O sea, donde el primer término sí tiene raíz cuadrada. Entonces colocamos 2 paréntesis. Y ya sabemos entonces que la raíz cuadrada de 4x a la 2 es 2x, ¿cierto? Aquí aplicamos entonces ley de signos. Primer signo para el signo primer paréntesis. Entonces multiplicamos primer término, el signo primer término por el segundo. Más por más daría más. Y para el segundo paréntesis sería entonces más por menos daría menos. Entonces buscamos dos números que multiplicados nos den 4 y que restados nos den 3. Bueno, voy a colocar mi 2 aquí como denominador, que se no nos va a cambiar. Entonces, ojo, repito, dos números que multiplicados nos den 4 y que restados, porque los signos son diferentes, nos den 3. ¿Cuál sería? 1 y 4. Exacto, 4 y 1, ¿cierto? Colocamos entonces 4 y 1. El mayor entonces en el primer paréntesis. Y entonces ya que nos quedaría, claro, efectivamente, 4 por menos 1 nos va a dar menos 4 y 4 menos 1 nos va a dar el 3 que tenemos acá. Bien, como tenemos el 2, mire que como multiplicamos por 2, estamos dividiendo por 2, ¿cierto? Como tenemos un 2 como denominador, les podemos entonces ahora sí simplificar los paréntesis. El paréntesis que se pueda dividir por el denominador. Entonces, sería el primer paréntesis apenas, porque aquí tenemos un 1 y el 1 no se puede dividir de forma exacta entre 2. Se nos quedaría aquí 2x dividido 2, se nos va a dar solamente x más 4 dividido 2, se nos daría 2, que multiplica aquí a 2x menos 1. ¿Qué encontramos entonces esto? Que 2x a la 2 más 3x menos 2 es lo mismo que tener a x menos 2 que multiplica a 2x menos 1. Pues eso es factorizado, ¿cierto? Eso es en el numerador. Y para el denominador, lo voy a hacer aquí de forma pues como separadito. ¿Sí? Para el denominador tenemos es x al cuadrado menos 4. Entonces aquí aplicamos es diferencia de cuadrado. Voy a colocar antes de esto. Una diferencia de cuadrado. Claro, si tenemos entonces es x a la 2 menos 4. Entonces sí, como diferencia de cuadrado, entonces se puede factorizar con dos paréntesis, ¿cierto? Pero aquí básicamente es, como es una diferencia de cuadrado, aquí citamos por seguro que un paréntesis va positivo y el otro paréntesis va negativo. Y que sacamos entonces raíz cuadrada de cada uno de los términos. Raíz cuadrada de x a la 2, x y x. Raíz cuadrada de 4 es 2, entonces quedaría 2 y 2. Ya sabemos entonces que x a la 2 menos 4 va a ser entonces igual a x más 2 por x menos 2. Entonces si nos vamos a nuestro ejercicio original, entonces tendríamos lo siguiente. Entonces el límite cuando x tiende a menos 2 de 2x a la 2 más 3x menos 2 sobre x a la 2 menos 4 es lo mismo que tener al límite cuando x tiende a menos 2 de. Entonces si colocamos entre los términos que encontramos en el numerador, encontramos que eso va a ser igual a x menos 2 que multiplica a 2x más 1 sobre x más 1 no, menos 1.
Ven, estoy colocando este término que está aquí. 2x a la 2x menos 2 que multiplica a 2x menos 1. Este es lo que está acá. Y en el denominador encontramos entonces que es x a la 2, perdón, x más 2 que multiplica a x menos 2. Y aquí entonces tenemos términos que son semejantes, ¿cierto? El x menos 2 y el x menos 2. Entonces se simplifican y nuestro límite se transforma a la siguiente función límite cuando x tiende a menos 2 de 2x menos 1 sobre x más 2 solamente. Y si lo reemplazamos, se nos quedaría 2 por menos 2 menos 1 sobre menos 2 más 2. Pero miren aquí otra vez, que si lo reemplazamos en el denominador, nos daría otra vez una indeterminación, ¿cierto? O sea, nos va a dar entonces otra vez, perdón, aquí. Algo aquí que no sabemos cuánto es, sobre 0. O sea que en ese caso pues ya no podemos factorizarlo, entonces aquí otra vez toca aplicar Hopital, ¿cierto? Pues en esta expresión, perdón, 2x menos 1 sobre x más 2. Esto acaba de aplicar entonces la Hopital nuevamente. Entonces, en ese ejercicio, lo más conveniente fue lo que hicimos al principio, lo que nos planteó Andrés Vega. Y era entonces aplicarle una Hopital pues a la expresión. Y encontramos que sí, que el límite nos va a dar entonces 5 cuartos. ¿Y acá lo podemos aplicar nuevamente Hopital? Claro que sí. Podemos aplicar nuevamente Hopital, pero nos va a dar entonces como la expresión. Pero eso, miren, que es más laborioso. Entonces, por eso sí, yo entiendo entonces al compañero que es que Andrés Trujillo, sí, el que estaba comentando ahorita, que lo más fácil de pronto a veces es aplicar Hopital de forma inmediata, ¿cierto? Uno aplica Hopital para verificar entonces si nos piden el límite de la función, porque nos va a resultar. Pero si lo que nos piden entonces es verificar el procedimiento, entonces toca mirar es, ahí sí, si están aplicando es Hopital en el procedimiento o si se está aplicando entonces algún caso de factorización. Entonces por eso es importante no simplemente aprender entonces a resolverlos por Hopital, sino que también aprender a factorizar, o sea, repasar los casos de factorización. Listo, señoritos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bien. Nos quedan 5 minuticos, entonces creo que podríamos entonces dejar la clase por ahora para que entonces tomen un pequeño recesito aquí de 5 minuticos y se cuenten entonces a la siguiente clase que tienen. Tengan en cuenta algo, por favor, a manera de recomendación. Y es que como hoy tenemos dificultades con la plataforma, entonces tienen que estar pendientes, entonces es comunicarse por WhatsApp con los profesores para que les manden el link de la clase. ¿Sí? Ya eso se está solucionando, creo que hoy ya deben de quedar pues como organizado la plataforma para que entonces podamos trabajar desde allí nuevamente. Bueno, señoritas, si no hay más preguntas, si no hay dudas, nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Gracias, profe. Con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias.